Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver otra ecuación, la ecuación de Langefors. Voy a proceder a anotarla ahora. La ecuación de Langefors dice lo siguiente. Otro investigador de la perforación y tronadura. Vamos a ver la ecuación, como decía, de Langefors. Entonces, Langefors es del año 1963 su ecuación. Ya no ha perdido su vigencia. Langefors 1963. Su fórmula dice lo siguiente. Dice que la botada máxima. Recuerda que antes habíamos hablado del espaciamiento máximo, ahora estamos hablando de la botada máxima. Va a ser igual al diámetro partido por 33. Y eso multiplicado por la raíz cuadrada de rho de E por PRP. Ya vamos a ver cada una de estas variables. Partido por C raya por F y por la razón de desplazamiento, o sea, S partido por B. En la mayoría de los casos yo le decía que valía 1,4, ¿se acuerdan? Entonces esa es la botada máxima según Langefors. El diámetro del tiro, ¿cierto? Dividido por 33, por la raíz cuadrada de rho sub E, en donde rho sub E es la densidad de carga del explosivo, por PRP, y PRP es la potencia relativa en peso del explosivo, y se mueve entre 1 y 1,4. Y eso partido por C raya, donde C raya es la constante de la roca, que se calcula a partir de C. F es el factor de fijación, que tiene que ver con la inclinación de los tiros. Por ejemplo, para tiros verticales, el F vale 1. Para tiros inclinados, con una relación 3:1, F vale 0,9. Y para tiros inclinados con una relación 2:1, F vale 0,85. Y eso por la razón de desplazamiento, o sea, espaciamiento partido por botada. Espaciamiento partido por la botada en la mayoría de los casos es igual a 1,4, ¿se acuerdan? Entonces vamos a anotar cada uno de los detalles de la fórmula. Entonces voy a poner aquí donde tengo que B es la botada máxima, ¿cierto? Esta botada máxima me entrega, si meto bien los datos, ¿cierto? Me va a entregar la botada en metros. D es el diámetro, ¿cierto? D es el diámetro y tengo que meterlo en la fórmula. Tengo que meter el diámetro en la fórmula en milímetros, ¿ya? Milímetros. Rho sub E es la densidad de carga. Rho sub E es la densidad de carga. ¿Qué significa eso? Que es la densidad del explosivo, pero confinada, ¿ya? Entonces aquí voy a poner densidad confinada del explosivo. Densidad
confinada del explosivo. ¿Qué significa eso? Que si estoy ocupando ANFO y el ANFO tiene una densidad de 0,78, esa densidad va a cambiar un poco, va a aumentar un poco cuando la introduzca en un pozo, ¿cierto? Un tiro en cielo abierto. ¿Se acuerdan que nuestros tiros eran de 11 metros? Entonces, si yo meto ANFO desde la superficie a un pozo de 11 metros, obviamente al caer el ANFO va a tender a comprimirse, ¿cierto? Por gravedad. A eso se refiere la densidad confinada, ¿ya? Densidad confinada o densidad de carga, densidad confinada del explosivo. Perdón. Densidad del explosivo. Entonces la densidad del explosivo está dada la densidad en kilogramos decímetro cúbico, en este caso, ¿ya? Kilogramos decímetro cúbico. Un decímetro cúbico es un cubo, ¿cierto? Un cubo de 10 por 10 por 10. Es un decímetro cúbico. Yo calculo ese volumen de 10 por 10 y por 10 centímetros, me da 1000 centímetros cúbicos, o sea, un litro. Entonces, un decímetro cúbico es un litro, un litro. Entonces, la densidad en este caso se mide en kilogramos por litro. Pero sabemos, ¿cierto?, que si multiplico por 1000 arriba y 1000 abajo, me va a quedar 1000 kilos arriba, por lo tanto me va a quedar tonelada partido por 1000 decímetros cúbicos o 1000 litros son un metro cúbico. ¿Ya? Y si las toneladas yo las divido por 1.000.000, en 1.000.000 de gramos son una tonelada. O sea, es el equivalente a gramos centímetro cúbico. Y como 10 por 10 por 10 son 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y esos 1000 centímetros cúbicos son un litro. Asimismo, un metro cúbico tiene 1000 litros. Por lo tanto, 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿cierto? Porque es 1000 por 1000. Como un metro cúbico tiene 1000 litros y un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, entonces un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces son el equivalente. El número no va a cambiar de kilogramo a decímetro cúbico, tonelada a metro cúbico o gramos centímetro cúbico, ¿ya? En este caso se trabaja así, pero el número va a ser igual, ¿ya? Por lo tanto, si estamos trabajando con ANFO, la densidad confinada del explosivo va a ser aproximadamente, si la densidad normal es 0,78, la densidad confinada va a estar por el orden de 0,8. 0,8, ¿cierto? Kilogramos decímetro cúbico. ¿Ya? Yo voy a borrar este dibujo. Sigo enseñándole cada una de las variables, ¿cierto? Las variables independientes para calcular la botada máxima. Entonces, ¿qué otra cosa necesito saber? El diámetro está en milímetros, ¿cierto? La botada me va a dar en metros. El ρ de E es la densidad de confinamiento del explosivo. PRP falta. PRP, ¿qué es lo que es? PRP es la potencia relativa en peso. Potencia relativa en peso. Potencia relativa en peso. Pero no me especifica de qué explosivo, ¿ya? En el libro no me especifica qué explosivo. Las dinamitas generalmente se refieren a la dinamita básica, ¿cierto? Que es la que tiene nitroglicerina, ¿ya?
pero en este caso estamos hablando de ANFO, por lo tanto lo más probable es que se refiera al ANFO normal. Al ANFO normal. Y el ANFO normal tiene una densidad, ¿cierto?, de 0,78 gramos centímetro cúbico. Así que cuando me dice potencia relativa en peso del explosivo, aquí dice que varía de 1 a 1,4. Si estoy ocupando el ANFO, la potencia relativa a sí mismo va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, en este caso, como no me especifica si es en relación al ANFO la potencia relativa o a la dinamita la potencia relativa, yo voy a ocupar el 1 considerando como que estoy comparando el explosivo que voy a utilizar, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, esa sería otra más fórmula del libro que dijo usted, ¿cierto? Sí, el Langefors. Ya, profe. Ya, entonces voy a ocupar, en este caso, la potencia relativa en peso igual a 1, porque varía de 1 a 1,4. Después me dice también que lo que es F. Ese F le llaman factor de fijación. ¿Ya? Factor de fijación. Este es el factor de fijación, F. Y dice que va a depender de cómo son los tiros, si son verticales, si son inclinados y en qué relación inclinados. Por ejemplo, para tiros verticales, que en la mayoría de los casos en minería a cielo abierto los tiros son verticales, la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, es el que vamos a ocupar nosotros. Pero me dice que para tiros inclinados, eh, para tiros inclinados, ¿con qué relación? Con una relación 3:1. ¿Qué significa 3:1? Base, perdón, me quedo choco. La relación 3:1, la relación 3:1, significa que la base vale 3, o sea, 1 unidad, 2, 3, y la altura 1. Entonces, una inclinación con esas características, con un base 3 y altura 1, en esa relación, se dice que el factor de fijación, en este caso, es igual a 0,9. Esos tiros así, con esa inclinación, se utilizan, por ejemplo, para hacer zanjas o para hacer caminos viales. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno hace una carretera, muchas veces tienen que cortar cerros, ¿cierto? Cortar cerros. Para cortar cerros se ocupan tiros inclinados como este. Después dice que el factor de fijación, cuando la relación es 2:1, o sea, con una inclinación mayor, porque tengo base 2 y altura 1. Si se dan cuenta, esa inclinación es mayor que esta, ¿ya? Esta es más achatada, esta es más parada. Entonces, en este caso, el factor de fijación puede que por el dibujo me haya quedado igual, pero la relación 2:1, ese ángulo es mayor que en una relación 3:1. Entonces, el factor de fijación F, en el caso de la relación 2:1 para tiros inclinados, el F vale 0,85. Esas son las dos relaciones que me da Langefors para tiro inclinado. Una relación 3:1, F vale 0,9, y una relación 2:1, F vale 0,85. ¿A qué se me refiero con 2:1? Que la base tiene 2 unidades de algo y la altura 1 unidad. 3:1, la base tiene 3 unidades de algo, por ejemplo 3 metros, y una altura de 1 metro, ¿ya? Y para esa relación F vale 0,9. Pero para tiros verticales, el factor de fijación es 1, ¿ya? Entonces, tiros verticales,
el factor de fijación es 1. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que encontrar el C raya y la relación espaciamiento partido por la bota. ¿Ya? Eso voy a borrar. Entonces el C raya, ¿qué es lo que es el C raya? El C raya es la constante de la roca, ¿ya? Entonces voy a poner C raya va a ser igual a constante de la roca. Calculada a partir de C, dice. ¿Ya? La constante de la roca C raya está calculada a partir de C. ¿Y qué es lo que es C? La constante C es la cantidad de explosivo necesaria. La constante C sola la constante C sola es la cantidad de explosivo necesaria para fragmentar 1 metro cúbico de roca. Entonces la cantidad de explosivo necesaria para fragmentar 1 metro cúbico de roca es C. ¿Ya? Y si se dan cuenta ustedes, eso nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos minería subterránea. ¿Ah? Hablábamos del factor de carga y la carga específica. No sé si recuerdan, pero ahora les voy a recordar yo. El factor de carga se simboliza con la F y la C. El factor de carga se simboliza con F y C. Y esos son los gramos de explosivo esto también corre para minerías a cielo abierto, ¿ya? Estas definiciones. Son los gramos de explosivo partido por toneladas de roca removida. Toneladas de roca removida. Entonces la unidad va a ser gramos partido por tonelada, ¿cierto? Entonces el factor de carga me dice cuántos gramos de explosivo voy a necesitar para eh, tronar o remover 1 tonelada de roca. Eso es lo que dice el factor de carga. Por eso está en gramos tonelada. Y la carga específica Q es otro factor similar, pero ahora se habla de los kilos de explosivo, no los gramos, kilos de explosivo. Los kilos de explosivo que se necesitan para mover un volumen de roca removida. O sea, metros cúbicos removidos de roca, ¿cierto? Metros cúbicos de roca. Entonces la unidad aquí son kilogramos partido por metros cúbicos. Entonces la carga específica me dice qué cosa, cuántos kilogramos de explosivo voy a necesitar para remover o fragmentar 1 metro cúbico de roca. ¿Ya? Entonces tengo kilogramos metros cúbicos. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que dice C? Si C dice que es la cantidad de explosivo necesaria para fragmentar 1 metro cúbico de roca. O sea, en el fondo me están diciendo, si la mido en kilogramos, que C, si lo mido en kilogramos esto, C va a ser igual a Q, ¿cierto? C va a ser igual a Q, ¿cuándo? Cuando la cantidad la mida en kilogramos. ¿Por qué? Porque también me está hablando de 1 metro cúbico de roca.
¿Ya? En el fondo me están preguntando el Q, o la carga específica, ¿ya? Que aquí le llaman C, que aquí le llaman C. ¿Quién le llama así? Langefors. Entonces sigamos viendo, eh, sigamos analizando la fórmula de Langefors. Voy a borrar. Entonces, vimos que C es muy parecido a Q, ¿cierto? Esos son los kilogramos de explosivo que voy a necesitar para remover 1 metro cúbico de roca, ¿ya? Y otra variable tengo, ya tenemos el C raya, el F y la relación S partido por D, que es lo mismo que espaciamiento partido por la botada. S le llaman acá, en la mayoría de los libros, que son fórmulas que están expresadas en inglés, y espaciamiento es spacement, ya con S. Entonces, en la mayoría de las voladuras a cielo abierto de rocas duras, C toma el valor 0,4, ¿ya? Entonces voy a poner eso para que ustedes lo recuerden. Normalmente voy a poner, normalmente en voladuras a cielo abierto, así se abrevia a cielo abierto, normalmente en voladuras a cielo abierto y rocas duras, perdón, y rocas duras, se toma C igual a 0,4. C toma el valor igual a 0,4. Entonces C toma el valor igual a 0,4. Entonces este valor se modifica de acuerdo a lo siguiente. Acuérdense que lo que yo tengo que meter acá es C raya, no C, ¿ya? Por lo tanto, C raya toma el siguiente valor, C más 0,75, ¿cuándo? Cuando la botada varía entre 1,4 y 15 metros, perdón. Entonces, cuando la botada varía entre 1,4 y 15 metros, C raya toma ese valor. Pero ¿cómo me dicen ustedes si la botada todavía ni la calculo? Bueno, pero uno tiene una idea más o menos cuánto va a ser la botada. Y en este caso, que estamos trabajando con, ¿se acuerdan que en la mayoría de los problemas hemos trabajado con un diámetro de 12 pulgadas, ¿se acuerdan? Y un largo de tiro, o sea, H mayúscula, igual a 11 metros. Por lo tanto, es bien difícil que la botada sea menor a 1,4 metros, ¿cierto? Imposible que la botada sea menor a 1,4 metros. Por lo tanto, esta es la fórmula que voy a ocupar. Pero en el caso de que la botada, en el caso que la botada sea menor a 1,4 metros, obviamente eso no va a ser en explotación minera, porque es muy chica la botada. Cuando la botada es menor a 1,4 metros, el C raya toma otro valor. El C raya, don puse C prima, el C raya, ¿cierto? El C raya toma otro valor. Entonces el C raya, cuando la botada es menor a 1,4 metros, que no es el caso de explotación minera, puede darse, por ejemplo, en un trabajo para hacer zanjas hacia el abierto, ahí podría ser la botada menor a 1,4 metros. Entonces, el C raya toma este valor, 0,07 partido por la botada, más C, ¿ya?
Entonces, cuando la botada es menor a 1,4 metros, el C raya va a ser igual a 0,07 partido por B más C, ¿ya? Ese en el caso de cuando la botada es menor a 1,4 metros. Sigo trabajando con la teoría y la ecuación de Langevors, ¿ya? Y ahora lo único que nos queda es la relación espaciamiento partido por la botada, ¿cierto? En la mayoría de los casos, como yo le he dicho, el espaciamiento partido por la botada. Recuerda que para el resto de los tiros en minería subterránea era igual a 1,2 esa relación. Y en el cuele, en el corte, la relación espaciamiento partido por la botada era igual a 1,15. Bueno, en minería a cielo abierto generalmente es igual a o está en el orden de 1,4. La relación espaciamiento-botada está en el orden de 1,4. Falta ahora calcular la botada práctica. La botada práctica. La botada práctica se calcula con la siguiente fórmula. La botada práctica vendría siendo como la botada verdadera, ¿cierto? Entonces voy a borrar acá. Voy a borrar ahí también. La botada práctica la vamos a escribir así. Botada va a ser igual a la botada máxima menos E' menos dB por el largo del tiro. ¿A qué se parece esa fórmula, oye? No sé si la recuerdan. ¿Se parece a alguna fórmula que ya conozcan? No, profe, primera vez que la veo. ¿No Me se parece que acuerdan de se esto? parece a ¿A la qué? del, ¿cómo se llama esto? Cuando decíamos la, dije buscar, aquí tengo. Miren, se parece a lo que utilizábamos en minería subterránea cuando poníamos botada máxima, menos qué cosa, Sí, menos eso F, mismo, profe. menos Sí, F, ¿se acuerdan? ¿Y F qué es lo que era? F era igual a alfa más beta H, ¿ya? Entonces si ponemos B máximo menos F, el menos F, ¿en qué se va a transformar? En menos alfa menos beta H, ¿ya? Ahí está, pues, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que según Langevors, el E' es lo mismo que alfa, o sea, la desviación por empatadura, ¿ya? La desviación por empatadura. Y el dB era nuestro beta, ya lo habíamos visto que es la desviación angular, ¿ya? Entonces estamos hablando de lo mismo. Entonces esta parte que está acá es la desviación. La botada práctica va a ser igual a la botada máxima menos la desviación. La botada práctica va a ser igual a la botada máxima menos la desviación. Entonces ya lo vimos esto ya. ¿Ya? En minería subterránea lo vimos, donde la desviación era igual a alfa más beta h, que en este caso es lo mismo que E' más dBH. Cambia de signo, ¿por qué? Porque es menos F. Si multiplico menos 1 por F, me va a quedar menos alfa menos beta h. ¿Ya? Pero es lo mismo. Entonces, en el fondo, lo que quería demostrarles es que el E', ¿cierto? Es, ¿qué cosa? La desviación
de empatadura. Desviación de empatadura. O sea, cuando empiezo a hacer el tiro, ¿cierto? Empatadura. Y el dB, lo que es la desviación angular, ¿cierto? Que va aumentando, ¿cierto? Va aumentando en la medida que va profundizando el tiro, ¿ya? Por lo tanto, esto está dado en milímetros, y abajo te va a dar en metros, ¿ya? Entonces la desviación de empatadura está en milímetros, y esta está dada en metros o también en milímetros, ¿ya? Importante que todos tienen que trabajar en la misma unidad, ¿ya? Entonces, ocupemos la fórmula. En el fondo, el E', ¿se acuerdan? El E', que es el alfa para nosotros en minería subterránea, eran, por ejemplo, 20 milímetros. Bueno, en minería subterránea hablábamos de 10 milímetros, ¿cierto? 1 centímetro como desviación máxima. Ahora que estamos en minería a cielo abierto y tenemos un diámetro de 12 pulgadas, podríamos pensar que la desviación en empatadura son 20 milímetros, ¿ya? O sea, 2 centímetros de desviación. O sea, donde quiero empezar a hacer el hoyo, lo empiezo a hacer a 20 milímetros de donde realmente lo quería empezar a hacer. No sabemos en qué punto, pero nos desviamos 20 milímetros en la penetración del tiro. Y después el dB, que es el beta para nosotros en minería subterránea, o era el beta para nosotros en minería subterránea, lo medíamos como porcentaje, que podría ser en este caso un 0,2%, ¿ya? Entonces me va a quedar una botada en metros, estos 20 milímetros los transformo a metros, después me va a quedar 0,2%, por lo tanto 0,2 partido por 100, y por el largo del tiro, que serían los 11 metros. Entonces todo me queda en metros, ¿ya? Así se trabaja. Solamente para que sepan lo que estamos viendo. Entonces esa fórmula es para calcular la botada verdadera. En el fondo lo que estoy haciendo es calculando la botada eh, al restarle la desviación. Si a la botada que yo calculé le resto la desviación, obtengo la botada verdadera. ¿Ya? La botada verdadera. Entonces sabemos que H, ¿qué es lo que es? Eh, la altura del tiro, ¿cierto? La altura del tiro. Pero en este caso, nosotros ocupamos el H como la profundidad del tiro, ¿cierto? En este caso, H, ¿qué es lo que es? Es la altura del banco. Está relacionado con la profundidad del tiro, ¿cierto? La altura del banco. Porque si quiero hacer un banco de 20 metros, voy a tener que perforar más de 20 metros, ¿cierto? Lo que llamamos la pasadura. Porque sabemos que cuando hacemos un tiro de 3,8 metros, no voy a avanzar 3,8 metros, voy a avanzar menos. Cuando hago un tiro de 4 metros, no voy a avanzar 4 metros. Nunca el avance es de un 100%, el rendimiento del disparo nunca es de un 100%. ¿Se acuerdan que en minería subterránea quedaban unas cosas que le llamábamos culos? Porque los viejos le llaman así culos, que son donde podía quedar incluso restos de explosivos, o explosivos quedados que le llaman. Bueno, en este caso a eso le llamamos sobreperforación o pasadura. Entonces, si yo quiero avanzar o quiero hacer un banco de 10 metros, si quiero hacer un banco de 10 metros, tengo que perforar como 11 metros, ¿ya? Para que me dé un banco de 10 metros. Entonces, obviamente la perforación del tiro
La profundidad del tiro está en relación con la altura del banco. En este caso, H no es la profundidad del tiro, sino la altura del banco, ¿ya? Está dada en metros. Y así calculo la botada práctica. Y ya sabemos que E' es el alfa que vimos antes, que es la desviación por empatadura, y el dB es la desviación angular, que es el equivalente al beta cuando hablamos en minería subterránea. ¿Ya? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, ninguna. Nos Ya, vemos el martes, profe. No, Cuídese. profe, ya nos vemos. nos vemos. Saludos.